Hola, me llamo Eugenia y eso es mi canal Hola Rusia sobre cultura rusa y vida en Rusia. En este vídeo me gustaría hablar sobre cómo evitar a las estafadoras en internet, cómo descubrir a las estafadoras en las páginas internacionales de matrimonio, en las páginas web. Pido perdón, pido disculpas por mis errores en español, porque español es mi segundo idioma. Por eso puedo cometer errores hablando, pero intentaré hablar lo más correcto, lo más claro posible. Bueno, empezamos. Punto número 1. En todos casos hay que confiar, hay que escuchar su intuición. Muchos hombres se quejan de las estafadoras, pero después dicen que desde el principio se sentían algo raro. Por eso es importante desde el principio confiar en su intuición. Si uno está enamorado, pero la intuición le dice que algo raro está pasando, hay que tener cuidado. Punto número 1, hay que escuchar su intuición. Es importante. Punto número 2, Skype. Skype es la mejor prueba de que una mujer es real. Si la mujer no puede hablar en Skype, dice que no tiene webcámara, no tiene internet bueno, no sé qué, es una excusa muy mala. Ahora en Rusia internet es por todos lados, está por todos lados. Y bueno, claro, hay pueblos profundos, pueblos muy lejanos que no tienen internet bueno, pero hay solución. Se puede organizar un encuentro en Skype o unos encuentros. Se puede ir a otro lugar, a internet café, a ir a estar con amigos y hablar en el Skype. Así que lo que quiero decir es, si la mujer está interesada en la relación, la mujer va a encontrar manera de organizar encuentro en el Skype. Y lo mejor es tener unos encuentros en el Skype, y lo más optimal es tener comunicación constante en el Skype de vez en cuando, por ejemplo, cada 3 días, cada 4 días, cada fin de semana, algo así parecido. Pero lo más importante es por lo menos 1 o 2 veces ver a la mujer, porque al final sale que las fotos dicen una cosa, en la vida real sale absolutamente otra mujer. Menos mal, pero lo peor es cuando no hay ni mujer ni nada y al final es una estafadora. Y así que Skype es la mejor prueba para ver si una mujer es real y también si ella está de verdad interesada, porque si una mujer está interesada, créanme, la mujer va a encontrar manera de organizar Skype, por lo menos 1 o 2 veces creo que es posible, pero si hay pequeñísima posibilidad de hablar en Skype, hay que hacerlo. Llamadas y SMS. Cuando una mujer está interesada en una relación, ella está dispuesta a hablar casi en cualquier momento y se puede llamar a ella o enviar SMS y ella responde. Así son las cosas cuando todo va bien, ¿sí? Pero si una mujer es una estafadora, o si ella tiene otra pareja en Rusia, o 2 parejas, no sé, fuera o en Rusia, lo que sea. Por ejemplo, el hombre la llama, ella no puede hablar por la tarde, por ejemplo. ¿Por qué no puede? Ya no está trabajando, trabajo terminado. Si la mujer tiene problemas con cuándo hablar, cuánto hablar, en 1 hora, a las 6 no puede, a las 7 no puede, a las 11 puede, a las 10 no puede, y eso pasa cada día. Si no es fácil encontrarla en casa, o no es fácil llamarla, o otras cosas, eso puede significar que ella está ocupada con otras cosas, y más probable que con otros hombres, y está comunicando como una estafadora, está comunicando con unos hombres para sacar dinero. Así que no puede recibir llamada cuando quiera, porque puede estar en Skype o otros momentos.
Así que hay que tener cuidado. Hay unas opciones. Esta mujer es una estafadora pura. Otra opción es que la mujer tiene a otros hombres con quien ella se comunica también. Así que ella tiene horario un poco complicado. Hay que tener cuidado. Bueno, si una mujer pide dinero directamente, por ejemplo, después de una semana, no es bueno. No les recomiendo enviar algo. Por ahora, por lo menos, esperar. Las mujeres rusas son bastante educadas y no suelen pedir dinero ni de los hombres rusos ni de hombres extranjeros. Así que si una mujer pide dinero, hay mucha probabilidad que es una estafadora. Otro momento. Las estafadoras a veces piden dinero para su niño enfermo, para padres enfermos que están enfermos, o para sí misma que está en el hospital o necesita operación o lo que sea. Hay probabilidad que una persona de verdad está enferma, es así, pero lo que pasa con estafadoras, ellas muy frecuente utilizan esa excusa para pedir dinero. Claro que puede pasar que es un caso real, pero lo que pasa con estafadoras es que es una cosa que hace a los hombres enviar dinero. La pena, cuando un hombre siente pena por una mujer, él puede enviar dinero, claro, y es la clave. Las estafadoras utilizan esta cosa psicológica para manipular. Hay que tener cuidado. Hospitales, salud es un tema que se utiliza mucho por las estafadoras. Hay que tener cuidado. También otro caso es cuando una estafadora pide dinero para comprar, por ejemplo, para comprar móvil nuevo, para comprar ordenador nuevo, portátil nuevo, porque se rompió de repente y no se puede comunicar con usted. Bueno, en muchos casos, creo que 90% es una estafadora. Los hombres me lo contaron que de repente una mujer dice que su ordenador se rompió y no se puede comunicar con su hombre, con su nueva pareja. Hay que tener cuidado porque mujer digna, mujer normal, mujer educada, simplemente puede informar que ahora yo tengo problemas con ordenador, no puedo utilizarlo. Una mujer normal, una mujer educada no va a pedir dinero. Ella simplemente puede informar que hay problemas. Eso hay que diferenciar. Otro momento. Hay mujeres rusas, ucranianas, estafadoras que se comunican con los hombres solo para viajar fuera. Ellas de verdad se comunican, se pueden ver en Skype con ellas. Al final, la mujer simplemente quiere viajar fuera para visitar, no sé, México, Argentina, España, lo que sea, Chile, otros países. ¿Qué hacer? ¿Cómo identificar estafadora viajadora? La llamo así. Lo mejor es, primero, decir que usted quiere viajar sí mismo a Rusia o a Ucrania. No la mujer viaja, sino usted viaja a su país. ¿Qué significa eso? Así la estafadora puede entender que aquí no hay nada que esperar, porque ella quiere viajar y el viaje ya está cancelado, porque es usted quien viaja a Rusia. Pues aquí no hay nada que esperar, no hay viaje a México, a Chile o a Perú o lo que sea. Y en este caso se puede ver que la mujer pierde interés. Si una mujer pierde interés después de esta noticia, hay mucha probabilidad que es una estafadora. También otro momento, si la mujer es una estafadora, puede pasar que ella puede olvidar las cosas que dice. Las cosas que dice, las cosas que escribe en correo, lo que dice en Skype. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? La estafadora se comunica con muchos hombres al mismo tiempo y lógicamente puede olvidar lo que dice a un hombre y lo que dice a otro hombre, porque tiene aquí ensalada en su cabeza, ensalada de todas las comunicaciones. La verdad es que las mujeres no olvidan cosas tan fácil. Las mujeres tristemente recuerdan
casi todo lo que leen, lo que escuchan, y creo que es más defecto que ventaja. Si una mujer olvida lo que dijo ayer, lo que dijo la semana pasada, hay mucha probabilidad de que es un estafador. Las mujeres suelen recordar detalles, recordar cosas que aún los hombres pueden olvidar, así que hay que tener cuidado. Si hay algo sospechoso y si una mujer se comporta un poco raro, hay que tener cuidado. Ella puede ser estafadora que se comunica con otros hombres. Bueno, yo no quiero decir que todas las mujeres de Rusia y Ucrania son estafadoras, no es así. Hay muchísimas mujeres buenas, pero tristemente la imagen de mujer rusa, la imagen de mujer ucraniana está un poco estropeado, está un poco manchado por las estafadoras que existen en internet. ¿Qué hacer si al final usted quiere enviar dinero a su nueva pareja? Lo mejor es tener en cuenta si ese dinero se pierde, si es una mujer estafadora, cuánto dinero no se le duele enviar en caso todo eso es un engaño. Enamorarse es muy bueno, y yo entiendo que los hombres pierden la cabeza y pueden enviar dinero, pero hay que tener cuidado que estafadoras utilizan mucho psicología. Quiero hacer resumen. Hay que dejar pasar tiempo. Lo mejor es esperar un mes, 2 meses antes de viajar. Ella viaja o usted viaja, no importa, pero creo que un mes, 2 meses es lo mínimo. También es importante tener Skype, teléfono, SMS, todos tipos de comunicación, email. Hay que tener acceso a la vida de la mujer, es la clave. Bueno, espero que mis consejos hayan sido interesantes. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto. Chao.